Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Paola Sacón y en este video vamos a hablar sobre un tema relacionado a la físico-química y a las ecuaciones de estado. Pues bueno, comenzamos. Nuestra primera interrogante para este video ha sido ¿qué es la ecuación térmica de estado? Pues bueno, una ecuación térmica de estado es una función que establece relaciones entre el número mínimo de magnitudes que definen el estado de un sistema y entre los valores posibles que éste puede tener. Una ecuación térmica es aquella que relaciona las variables de estado que caracteriza al estado de la materia bajo un conjunto dado de condiciones físicas. Estas usualmente las ecuaciones térmicas de estado se utilizan para describir gases, fluidos, líquidos, sólidos e incluso se puede describir el interior de las estrellas. En física, los sólidos se utilizan en una ecuación de estado para describir el volumen o la densidad a la cual equivalen. También varían en función de la profundidad, es decir, en función de la presión y de la temperatura. Un ejemplo claro acerca de una ecuación térmica de estado se puede dar en la ecuación de estado de un gas ideal. Creo que muchos lo hemos conocido tal vez en química o como en esta materia en físico-química, o pues si no, un gas ideal es aquel gas que no existe, es decir, que procede a través de un gas real. Un gas ideal facilita hacer cálculos, pero se aleja de la realidad. Un gas ideal, las partículas no tienen choque entre ellas, es decir, no interactúan sus individualidades. Entonces, continuando con el ejemplo, bajo estas condiciones, esta se llama una ecuación de estado de un gas ideal. La ecuación de un gas ideal, este es el resultado que se obtiene al combinar dos leyes empíricas válidas para los gases, como la ley de Boyle-Mariotte y la ley de Charles. Ahora continuamos con nuestra segunda interrogante. En esta nos menciona ¿bajo qué circunstancias esperarías que un gas se comporte de una manera significativamente diferente de lo predicho en la ley de los gases ideales? Pues bien, como ya lo habíamos mencionado en la anterior pregunta, habíamos visto más o menos lo que es un gas ideal. Entonces, para que este gas ideal se comporte de una manera diferente a lo predicho o los requisitos que se requiere para que este sea un gas ideal, pues una de las primeras circunstancias que se necesita sería la compresibilidad. Esta es una medida del comportamiento ideal. Esta nos sirve para comparar el volumen molar de nuestro gas real con el volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y a la misma presión. ¿Esto por qué? Ya que a una presión alta, cuando las moléculas de gas ocupan demasiado espacio, afecta porque el volumen que usamos en una ecuación de gas ideal es el volumen vacío en el que se mueven las moléculas de gas. Otra circunstancia en la cual podríamos decir que un gas ideal se podría comportar de manera diferente a lo predicho en su ley es a temperaturas bajas y gracias a las fuerzas intermoleculares. Esto es ya que imaginémonos que nosotros obtenemos un gas en un recipiente y éstas están rebotando, pues la presión que medimos proviene de las moléculas o el choque de éstas al pegar contra la pared del recipiente. Las fuerzas de atracción entre las moléculas se acercan un poco más unas a otras, lo que en efecto hará que se disminuya la molécula un poco antes de que se pegue contra la pared de nuestro recipiente. Esto nos da a entender que, en resumen, la ecuación de los gases ideales funciona bien cuando existe una atracción intermolecular entre las moléculas del gas y las moléculas mismas del gas que no ocupan una parte importante del volumen total. También esto se cumple cuando la presión es baja, es decir, cerca de un bar, y la temperatura es alta. En otras situaciones como la presión alta o baja temperatura, la ley de los gases ideales podría dar resultados diferentes a los observados experimentalmente.
En estos casos podemos utilizar la ecuación de Van der Waals o una similar, la cual nos podría ayudar a tomar en cuenta que los gases no siempre son como se comportan o no siempre se van a comportar como unos gases ideales. Nuestra tercera pregunta nos menciona: la constante de los gases en la ecuación de estado de los gases ideales, conocida como R mayúscula, ¿tiene el mismo valor para todos los gases? Pues déjame decirte que sí, su valor es el mismo para todos los gases, pero hay que tomar en cuenta que el valor de la constante depende mucho de sus unidades de magnitud dependiendo de lo que vayamos a buscar. Nuestro primer valor de constante se puede denominar, está constituido, mejor dicho, con 8.314 joules sobre mol por Kelvin. O nuestro segundo valor sería 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Cualquiera de estos dos valores nos van a servir para la constante de los gases. Y como lo había mencionado antes, dependiendo de lo que vayamos a encontrar o las unidades con las cuales estemos trabajando. Y avanzamos a nuestra cuarta pregunta. En esta cuarta pregunta nos dice: si se tiene un termómetro de gas de volumen constante que contiene una cantidad fija de gas, ¿qué propiedad del gas se mide para indicar su temperatura? Pues bueno, en este caso tenemos que utilizar mucho nuestra imaginación y pensar claramente. La propiedad que podría permitir determinar en los sistemas que están en equilibrio térmico es la temperatura. Y para medir o indicar su temperatura que nos pide en este caso la pregunta, la determinación del valor de la temperatura involucraría mediciones indirectas con instrumentos calibrados, las cuales podemos llamar termómetros, que se basan en la variación de una propiedad termométrica. Las propiedades termométricas más comunes son el volumen, la presión, la resistencia eléctrica y la fuerza electromotriz. En la termometría se emplean los valores límites de presión y volumen para establecer una escala de temperatura. Así entonces, un termómetro de gas que opera a volumen constante y cuya propiedad termométrica es la presión, nos permitiría determinar la temperatura de cualquier sistema. En este caso, nos pedía cómo podemos indicar su temperatura, pues sería a través de la propiedad que es termométrica, que es la presión. Vamos con nuestra quinta pregunta. En esta pregunta nos mencionan: ¿el vapor de agua sobrecalentado podría comportarse como un gas ideal? Pues la mayoría pensará que sí, ya que el vapor de agua es un gas y podría convertirse o comportarse como un gas ideal en este caso. Pero lamentablemente en nuestra pregunta nos dicen que el vapor de agua sobrecalentado, así que la respuesta es no, este no podría comportarse como un gas ideal, ya que por encima de la temperatura de ebullición el agua se encuentra en forma gaseosa. Creo que eso todos lo sabemos. Pero al ser la temperatura superior a la de ebullición de los 100 grados centígrados, se dice que el vapor está sobrecalentado. El vapor de agua no siempre se puede tratar como un gas ideal, ya que la cohesión entre sus moléculas provoca que se aleje de la hipótesis de lo que es un gas ideal, que se supone que las partículas no interactúan entre sí. No obstante, a altas temperaturas y bajas presiones comparadas con las de saturación, se puede hacer esta aproximación, al menos como una primera estimación de los resultados que queremos obtener. Y hemos llegado a nuestra última pregunta. En este interrogante nos menciona: ¿qué métodos confiables usaría para estimar propiedades termodinámicas en el estado de gas ideal? Pues te menciono que existen algunos métodos confiables y te lo vamos a mencionar en este video. El primero de ellos es el factor de compresibilidad. No confundirlo con comprensibilidad, que viene de comprensión, sino de compresibilidad. Este factor de corrección es conocido como factor de compresibilidad de un gas y representa qué tan alejado se encuentra un gas de la idealidad.
Cuando el valor es 1, se considera que el gas es ideal. Entonces, si las presiones son bajas y el valor de este factor tiende a ser menor a 1, también lo es. Incluso si las presiones son altas y el valor de este factor tiende a ser mayor a 1. Entonces, el factor de compresibilidad es definido por la siguiente ecuación que te la pondremos en este video. El segundo método es a través de la ecuación virial. Esta ecuación relaciona el factor de compresibilidad mencionado anteriormente con el volumen del gas y unos coeficientes que se encuentran tabulados de modo que se pueda expresar en función de unas potencias en términos. Pues hemos llegado a la parte final de nuestro video en el cual a partir de las preguntas que hemos realizado espero que te hayas informado más acerca del tema de gases ideales y nada más un agradecimiento por ver el video y este es un trabajo de físico-química de la carrera de biotecnología de primer semestre. Gracias.